Hola, bienvenidos y bienvenidas a este repaso que vamos a hacer de la Revolución Rusa, perteneciente al último epígrafe de este tema 5, en la cual vamos a repasar todo lo que se refiere a la Revolución Rusa desde el comienzo hasta su confirmación como régimen comunista y el comienzo de la Unión Soviética. Este tema supone uno de los más importantes de la historia reciente del mundo, de la humanidad, ya que finalmente conformó uno de los grandes sistemas, aparte del que vivimos hoy en día, que es el capitalismo, que se pudieron desarrollar en cierta medida como alternativa al primero. Por tanto, es algo que debemos tener muy en cuenta, y también porque hoy en día sigue habiendo ideas en torno a este tema, alusiones, y es necesario que nosotros tengamos las ideas claras referente a este tema. Bien, en primer lugar vamos a ver los orígenes de la Revolución Rusa. Esto enlaza también con ciertos preceptos que hemos visto en temas anteriores, pero previamente vamos a dejar una idea de en qué tiempo nos movemos y con respecto a qué acontecimientos también tenemos al mismo tiempo. Si nos acordamos, nosotros estábamos viendo, de hecho acabamos de repasar la Primera Guerra Mundial y previamente también pues los imperialismos. A ello también habíamos hecho alusión a ciertos tipos de gobierno que tenían los grandes países en ese momento, y uno de ellos era Rusia. También la Primera Guerra Mundial, si recordamos, uno de los detonantes fue precisamente que Rusia había declarado la guerra a Austria por su actuación o por sus digamos sus querencias sobre Serbia, y que de alguna manera había tenido que ver también con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en los Balcanes. Por tanto, Rusia se había incorporado al mismo tiempo que el resto de potencias, que Francia, que Gran Bretaña, a la Primera Guerra Mundial, pero antes de terminar, en 1917, recordamos que firmó un pacto con Alemania, el Tratado de Brest-Litovsk, para salirse del conflicto a cambio también de perder ciertos territorios, pero fundamentalmente debemos hacer también incisión en que es en este momento en el cual Rusia abandona la guerra, y es donde sucede toda la problemática que vamos a ver en este tema, justo, digamos, al final de este segmento morado. Aquí vemos la historia de Europa y el mundo, y aquí en concreto la de Rusia. Si vemos la de Rusia, va a la par que el resto de Europa. Sin embargo, a partir de 1917 se separa, y veremos en qué se desarrolla, ¿de acuerdo? Muy bien, los orígenes de la Revolución Rusa hay que entenderlos en la situación propiamente de la Rusia de aquel entonces, de antes de 1917. Rusia suponía un vasto imperio, un vasto conjunto de territorios muy muy grande, pero era sin duda el imperio más atrasado de toda Europa. El poder del zar era absoluto, por tanto estábamos ante una autocracia, en la cual era, por supuesto, el poder del zar era ilimitado, era muy poderoso, a lo cual también se juntaba un gran nivel de desigualdades sociales. Rusia tenía en su territorio muchísimas desigualdades entre zonas y entre los propietarios de las tierras y los campesinos. Realmente era un país que todavía estaba por
por tener un gran acicate, digamos, en torno a la industrialización. Estaba en un proceso lento de industrialización y no había conseguido tener, digamos, un desarrollo equilibrado y equitativo en todas las clases sociales. Por ello, su economía estaba fundamentalmente basada en la agricultura, ¿vale? Poco a poco, conforme se fue desarrollando el siglo XX, a comienzos de este siglo, empezaron a organizarse una serie de partidos políticos que fundamentalmente se manifestaron en contra del régimen, ¿de acuerdo? En torno a 1903 surgen los bolcheviques. Sin embargo, no debemos olvidar que en cierta medida estos partidos políticos nacen de un primigenio partido político anterior a todos ellos en 1898, que es el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Aunque su incidencia era muy limitada, incluso en 1904, y ya es en este momento donde se divide en dos tendencias, que son los mencheviques y los bolcheviques, ¿vale? Esta palabra la tenemos que conocer porque los mencheviques, digamos que sería podríamos referirnos a la burguesía, a la baja burguesía, quizás más tendenciosa a la defensa de los problemas de clase. Y los bolcheviques se refieren fundamentalmente a los trabajadores, a los obreros, ¿de acuerdo? Bien, pues quizás el punto fundamental también que tenemos y que vemos aquí en el cuadro rojo es que en 1905 se realiza la creación de la Duma, que es una Cámara de Representantes a razón de la Revolución de 1905, que veremos ahora. Y que de alguna forma respondía a todas las demandas de la sociedad, ya que frente a la autocracia no tenían forma alguna de poder expresar todas sus necesidades y sus ideas. Bien, vemos aquí la población del Imperio Ruso a comienzos del siglo, y es muy notable ver toda la población rural que hay. Toda la gama de verdes es todo lo que se refiere a población rural. Vemos en este gráfico sectorial que es muchísimo, es la gran mayoría de la población rusa, en la cual sobre todo destacan los jornaleros agrícolas, que son población pobre junto a los pequeños propietarios rurales. Y si veis, es casi toda la circunferencia del círculo, únicamente excluyendo a los campesinos acomodados y a la nobleza y burguesía, que son un 2,5% de toda la población. Incluimos a la población pobre al proletariado. Veis que es población urbana, es todo este sector que se está desarrollando en las ciudades al mismo tiempo que está sucediéndose el surgimiento de fábricas y la progresiva industrialización. Por tanto, vemos una gran parte de la población en condiciones lamentables y un porcentaje pequeño de la población que vive en condiciones muy diferenciadas a todo este porcentaje de pobreza. Por tanto, esto será uno de los elementos fundamentales para que estalle la mecha. En estos grupos políticos los que hemos hecho alusión, vamos a pararnos un momentito, ya que vamos a destacar fundamentalmente a tres, ¿de acuerdo? Y son, evidentemente, grupos políticos que reclamaban cambios en este sistema inmovilista del zar Nicolás II. El primero sería el Partido Constitucional Demócrata, o KD, que deseaba implantar una monarquía parlamentaria, es decir, unos cambios muy mínimos. No quería deshacerse del rey y simplemente pretendía cambios muy livianos. Luego tenemos el Partido Socialista Revolucionario, el SR, que es sobre todo mayoritario en las zonas rurales, y el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, el que hemos hablado antes, del que hemos hecho mención, y que se divide en bolcheviques, que serían los mayoritarios,
dirigidos por Lenin, y los mencheviques, ¿de acuerdo? Que serían los minoritarios. Vemos nombres que vamos a tener que saber y que nos vamos a tener que aprender, que es, en este caso sería Miliukov, que sería el presidente del Partido Constitucional Demócrata, Kerensky, muy importante este nombre por lo que veremos, el cabeza del Partido Socialista Revolucionario, y por otro lado pues Lenin, que sería la cabeza de los bolcheviques. Bien, vemos, tenemos aquí, digamos, en este cuadro fundamentalmente todas las fuerzas políticas que entran, pero como también esto es una ampliación de lo que vemos nosotros en nuestro libro de texto, las ideologías son fundamentalmente, excepto el Partido Constitucional Democrático, el que veis al principio, de corte muy liberal, tenemos sobre todo socialismo y en este caso también marxismo. Si recordamos, cuando vimos el movimiento obrero, el marxismo busca la eliminación de la sociedad de clases, y de alguna manera a través fundamentalmente de una revolución de alguna manera proletaria. Sin embargo, Lenin lo lleva a un nivel mayor, ya que Marx hablaba de que esto iba a surgir de forma natural, y Lenin habla de que es una necesidad hacerlo a través de una revolución como tal. Al mismo tiempo también Marx habla de que esta revolución llega pronto, o llegará pronto, ya que el sistema capitalista estaba colapsando, pero Lenin habla de que se está retrasando. Entonces, por tanto, requiere de la movilización del proletariado para obtener sus derechos y llegar a lo que se llama la dictadura del proletariado, que es el estado por el cual los obreros tomarían el poder y eliminarían las clases y las condiciones de subalternidad y digamos de atraso y las condiciones de desigualdad en las que viven. Entonces, básicamente nos tenemos que quedar con estos tres partidos. También esto es algo que podéis ver en vuestro libro de texto. Y vamos a hablar de la Revolución de 1905, ¿de acuerdo? Esto también lo tenéis esgrimido en vuestro libro, en la cual digamos es un ensayo de la gran revolución que se va a dar en 1917, pero en este caso esta revolución de 1905 no va a llevar tener todas las conquistas que luego, que en un principio se pensaba. ¿Cómo se dio? ¿A qué se debió? Bien, en 1905 el ejército ruso estaba intentando expandirse, y del mismo modo pues intentó expandirse por la zona más oriental de Rusia, que al mismo modo tuvo una colisión con el Imperio japonés. El Imperio japonés empezaba a expandirse. Si recordamos también cuando hablamos de los imperialismos y de las potencias, Japón era uno de ellos, empezó a industrializarse a niveles muy rápidos y hubo una colisión. Los rusos pensaron que, en este caso Nicolás II, que era una muy buena oportunidad para afianzar su poder y también para subir la moral de un país que estaba realmente comenzando a tener un aspecto desolado. Así que chocaron contra los japoneses, y es una guerra que pierden los rusos. Al mismo tiempo esto sucede que esto conlleva una crisis económica muy fuerte, y lo que lleva a que en 1905 empieza a haber una extensión de huelgas, de sublevaciones fundamentalmente campesinas, ya que la mayoría de la población era campesina,
y todo ello lleva a que lleva a que en 1905, el 22 de enero, conducidos por el Pope Gapón, suceden una serie de protestas en San Petersburgo, con el objetivo fundamentalmente de elevar una petición al zar solicitando pues mejoras de las condiciones de vida y quizás unos embrionarios cambios políticos. Pero el ejército disolvió violentamente esta manifestación con un saldo de centenares de muertos y heridos, y es a partir de este momento en el cual empieza a haber un gran nivel de huelgas, mayores motines, levantamientos e incluso afectando al ejército, cosa que hasta ahora no había sucedido, como es el caso del motín del acorazado Potemkin, del cual tenéis al mismo tiempo también una espléndida película que narra este evento. Y si bien es verdad que bueno, pues empieza todo el territorio ruso empieza a movilizarse, los campesinos y los obreros empiezan a organizarse en lo que se llaman soviets, ¿de acuerdo? Que son asambleas populares. De ahí el nombre que veremos después, que es el de la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Porque toma un poco esta referencia, ¿de acuerdo? Ya que los bolcheviques, digamos, tenían como organismo base este tipo de organización, los soviets, que son una especie, como digo, de asambleas populares por zonas. Entonces, referente a esto, pues sí que es verdad que hay con las consecuencias que tiene esta revolución de 1905 es el fracaso de la revolución, pero trae consigo unas ciertas mejoras, ya que los liberales los liberales burgueses colaboraron con el movimiento obrero y consiguieron instauración de un sufragio universal y reconocimiento de algunas libertades. Por ejemplo, la más importante y que digamos va a marcar un poco este momento va a ser la creación de la Cámara de Representantes, que se conoce como Duma, ¿de acuerdo? Que esto era muy chocante para un sistema autocrático como era el ruso. Y también pues de alguna manera lo que llevó es a un deterioro de la figura del zar, ya que empezaba a representar el mal gobierno. También esta revolución sirvió de enseñanza para la que luego sucedería en 1917 y esclareció un poquito la estrategia del movimiento obrero y sobre todo de los bolcheviques. También viendo que la burguesía liberal se había retirado una vez conseguidas unas mejoras muy limitadas, y esto pues le dio a Lenin la idea de que solo el proletariado podía transformar una revolución burguesa en una revolución socialista, siempre en un marco que incluyese una alianza entre la clase obrera y el campesinado, ¿de acuerdo? Básicamente conseguir lo que sería una dictadura del proletariado. Vemos sobre todo aquí las demandas al zar que se realizan, en este caso en lo que se refiere al Domingo Sangriento, el 22 de enero que hemos dicho, hablando sobre todo ya de, si nos fijamos, de clase obrera y de ciertas mejoras que se le exigen al monarca. Esto es muy importante porque el monarca va a hacer, como hemos dicho, oídos sordos a reformas importantes, y esto va a llevar inevitablemente a que surja después, 7 años después, 7 años, digamos son 17, 7 años después la revolución rusa, y por tanto el inicio de un nuevo digamos sistema político, económico, social, que rompería con todos los preceptos hasta el momento realizados en cualquier otro país. Bien, vamos a dejar nosotros este primer punto, y en el siguiente vídeo vamos a hablar de las revoluciones de 1917
y la guerra civil, ¿de acuerdo? Muchas gracias y os espero en el siguiente vídeo.